Saludos a todos los estudiantes de grado noveno de la institución educativa Antonio Nariño. Vamos a resolver la guía número 5 que corresponde a la primera actividad del segundo periodo del año escolar 2020 que está transcurriendo. Esa actividad tenía solamente dos numerales. Uno de ellos dice lo siguiente: indica si las siguientes funciones son lineales, afines o ninguna de las dos, y para ello nos muestran tres ítems. Entonces, observe que así como está escrito ahí, no es necesario hacer la respectiva gráfica, ¿no? Para identificar obviamente pues las tres funciones que aparecen escritas ahí tienen características similares a las funciones lineales o afines. Entonces, bueno, recordemos primero que, pues que una función lineal, digamos que la forma de una función lineal, les había dicho que se representaba mediante esa ecuación que está ahí. ¿Listo? Digamos que esa es la forma analítica, ¿no? Este valor de m, habíamos dicho que era la constante de proporcionalidad, y este valor de acá de x, pues es los valores que toma la variable independiente. Y este f de x son los valores de la variable dependiente y, que es otra forma de simbolizar. ¿Listo? Y una función afín se escribe en forma general y analítica de la siguiente forma: f de x igual a mx más b. Tiene un componente adicional, que la función lineal, que es este término. ¿Listo? Que es el intersecto con el eje vertical o con el eje y. ¿Listo? Bueno, ¿por qué se denomina función lineal o función afín? Porque el exponente de la variable x, observe que es 1. En ambos casos es 1, por eso se llama lineal. ¿Listo? El valor de la variable, el exponente de la variable independiente es 1. Entonces, de acuerdo a esa estructura, tenemos que analizar estas de allá. Entonces, mire, observemos con respecto a la primera función. Mire que la primera, el exponente de la variable independiente no es 1, sino 2. O sea que ahí en ese caso, sin necesidad de analizar este componente de acá ni esta constante de acá, ya diríamos que esta no cumple ni la primera ni la segunda. En otras palabras, no es ni lineal ni afín. O sea que esta no es ninguna de las dos. ¿Listo? Vamos para el caso segundo, para el literal B. Algunos me confundían y me escribían 5x. Ojo que no es 5x, es 5 elevado a la x, que es muy diferente a esto que está acá. ¿Listo? Esta es una función de tipo exponencial, no es de tipo lineal, así como las que estoy escribiendo aquí. Entonces, como esa función no cumple ni esta característica ni esta de acá, no tiene la misma forma, la segunda función, la función g de x, tampoco es ni lineal ni afín. Entonces esta no es ninguna de las dos. Y finalmente, para el caso del literal C, observe que esa función no hay que dejarse confundir porque los términos están pues en desorden. Esa función yo la puedo escribir de la siguiente manera. La podríamos escribir h de x igual a menos 2x más 1. ¿La variable x está elevada al exponente 1? Sí, que es la primera condición que hay que mirar.
¿M es diferente de 0? Sí. ¿Cuánto vale M? M es igual a menos 2. Entonces, ¿cómo sabemos si es lineal o es afín? Porque este valor de aquí, que es el de B, es diferente de 0 y vale 1. ¿Ok? Entonces, esa tercera función es de tipo afín. ¿Es lineal? No. No es lineal porque el valor de B es diferente de 0. ¿Listo? De esa forma se analizaba el primer punto. Bien, entonces vamos a ver qué dice el segundo punto. Entonces, el segundo punto dice lo siguiente. Dice, realiza la gráfica en el plano cartesiano de las siguientes funciones. Hay 3 funciones que nos dan ahí. Vamos a hacer la gráfica de la primera de ellas nomás. Y de ahí ya nos podemos ilustrar para los otros 2 casos. ¿Listo? Bueno, entonces, uno de los ítems del numeral 2 es representar en el plano cartesiano la función que aparece ahí, f de x igual a menos 2x más 1. Digamos que hay varias formas de representar de forma gráfica una función. Una de las más sencillas, bueno, las más sencillas no, sino que de aprender a graficar una función es mediante una tabla de valores, ¿no? Damos los valores de la variable independiente x y mediante un proceso analítico encontramos los valores de la variable dependiente y. ¿Listo? Hay otros métodos diferentes al que vamos a hacer aquí, solamente que acá de forma básica, pues, digamos que este es el procedimiento que se da para poder representar en forma gráfica una función. Y sobre todo, pues, cuando la función es de tipo lineal. ¿Listo? Cuando la función es de tipo lineal, pues, es sencillo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer inicialmente, después de que nos dan la función? Construir una tabla de valores. Construimos una tabla de valores, le asignamos valores como nosotros queramos a la variable x y en función de esos valores que le asignemos a x, encontramos los valores de la variable dependiente y o f de x. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dibujar la tabla. Ahí está la tabla. Los valores que aparecen en rojo son los valores que yo le estoy asignando a la variable x y en base a esos valores voy a encontrar los valores de la variable y. Por eso a y se le denomina variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque depende de los valores que yo le asigne a x. Ya voy a determinar los valores de y. Bueno, alguien me preguntaría por qué coloco esos valores. No, pues porque son los más adecuados y los más pequeños para poder determinar los valores de y. Que si yo puedo asignarle a la x el valor 1000, claro que puede. ¿Puedo asignarle el valor 2000? También. ¿Puedo asignarle 1.000.000? Sí. Pero pues obviamente cuando usted la vaya a graficar en el plano cartesiano, pues vamos a tener que colocar una escala demasiado reducida pues para que haya espacio en la pizarra para poder dibujarla. ¿Listo? Entonces cuando se va a graficar pues se escogen valores como adecuados para poder representarla de forma gráfica. Cuando es función lineal, solamente con 2 valores que yo encuentre, con 2 puntos, se puede hacer la gráfica. Solamente que acá coloco 5 para que aprendan a tabular. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Observen. Voy a escribir, como la función es f de x igual a menos 2x más 1, entonces voy a encontrar el valor de y para cuando x vale menos 2. Entonces lo voy a hacer de la siguiente forma, observen. F de menos 2 es igual a este menos 2 que está aquí, que es el valor de m, multiplicado por este valor. Entonces, donde está la x, que voy a colocar? Menos 2. Y le sumo
ese 1 que aparece ahí. ¿Ok? Bien, entonces menos por menos más, 2 por 2, 4 y más 1. 4 más 1, 5. O sea que cuando x vale menos 2, y es igual a 5. Vamos para el otro caso. Encontremos cuánto vale y cuando x vale menos 1. Entonces, de forma análoga, escribimos f evaluado en menos 1. Estoy hablando de esta función. Entonces, nuevamente, menos 2. ¿Cuál es este menos 2? Este que está aquí. Multiplicado por la x, pero ahora la x vale menos 1. Y le aumento 1. Se procede de forma similar, menos por menos más, 2 por 1, 2 y más 1. 2 más 1, 3. ¿Ok? Entonces cuando x vale menos 1, y vale 3. Ese tercer valor, digamos que uno ya lo debe poder determinar sin necesidad de tabularlo, ¿no? Yo les decía que una función afín siempre pasaba por el punto 0, b. Yo les escribía en la guía así. Siempre pasaba por el punto 0, b. ¿Cuánto vale b en esta función? B vale 1. ¿Listo? O sea que sin necesidad de tabularlo, yo sé que tengo que tener el punto 0, b. Y como b vale 1, entonces 0,1. Sin embargo, si usted quiere lo puede tabular y va a verificar que cuando x vale 0, y vale 1. Y aquí lo puede mirar, mire. Menos 2 por 0, 0. 0 más 1, 1. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos para el otro valor. Miremos cuánto vale y cuando x es igual a 1. Entonces va a ser f de 1. ¿Ok? Entonces, nuevamente, menos 2, este número que está aquí, multiplicado por el valor de x, pero x ahora vale 1. Y más 1. Entonces, menos por más, menos, 2 por 1, 2, más 1. Y menos 2 más 1 me da menos 1. Entonces, cuando x vale 1, y vale menos 1. ¿Ok? Bien. Y determinemos el último valor que aparece ahí. Encontremos el valor de y cuando x vale 2. Entonces, nuevamente aquí, f evaluado en 2. Escribo menos 2, el valor de m, que es menos 2, por el valor de la variable x, que en este caso es 2, y le aumento 1. Entonces me quedaría menos por más menos, 2 por 2, 4, y más 1. Y menos 4 más 1, eso da menos 3. ¿Listo? Entonces cuando x vale 2, y vale menos 3. ¿Listo? Ya teniendo esos valores que aparecen ahí en la tabla, entonces ya podemos proceder a ubicarlos en el plano cartesiano y posteriormente unir esos puntos mediante una línea recta. ¿Listo? Bueno, entonces dibujamos el plano cartesiano mediante dos rectas perpendiculares, como el que aparece ahí en la pizarra, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues mire que yo les decía en la guía que lo que hacíamos era ubicar estas parejas ordenadas. Se llaman parejas porque este va con este con este con este y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar esas parejas allá en el plano y posteriormente las unimos mediante el trazo de una línea, ¿listo?
Y allá nos vamos a dar cuenta que cuando unamos los puntos, pues nos va a dar una línea recta, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. El primer punto, que es menos 2,5. Entonces, miren que estos que están en rojo siempre van a ir ubicados, la variable independiente siempre va a ir ubicada en el eje horizontal, por eso le coloqué X, y la variable dependiente va a ir en el eje vertical y por eso le coloqué Y. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ubiquemos la primera pareja. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Menos 2 en X. Entonces, voy menos 2 en X hacia acá, de 0 a la izquierda. Y 5 en Y. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como es positivo, hacia arriba. Pero me desplazo de forma paralela al eje Y. ¿Listo? Entonces, aquí está menos 2 en X, 5 unidades en el eje Y. Y hago un punto ahí. Entonces, este punto va a tener coordenadas menos 2,5. ¿Ok? Bien. Vamos a la siguiente pareja, menos 1,3. Entonces, aquí en el eje horizontal, menos 1 en X, 3 en Y. Como es positivo, hacia arriba. Y de forma paralela al eje Y. Ahí. Entonces, ¿qué coordenadas tiene este punto? Este punto tiene coordenadas menos 1,3. Siempre los valores del eje X van en la primera componente y los valores del eje Y van en la segunda componente. Eso es como escribir menos 1,3. Si queremos representarlo como parejas ordenadas. ¿Ok? Bien. La siguiente pareja, 0,1. Entonces 0 en X, que sería aquí, y 1 en Y. Ahí como aparece. ¿Listo? El siguiente, 1 en el eje horizontal, aquí, y menos 1 en el eje vertical. Entonces, como es negativo, hacia abajo. Entonces, bajo una unidad. Y finalmente, el punto 2,-3. 2 en el eje horizontal y bajo 3 unidades hasta aquí. Ya teniendo esos puntos, pues con una regla o cualquier otro instrumento que me permita uno esos puntos y ya me va a quedar una línea recta. Observe un detalle, mire que hay que tener en cuenta la escala, ¿no? Por ejemplo, algunos en los trabajos me colocaban, si ustedes observan la pizarra, de aquí hasta aquí hay dos cuadros, ¿no? Si del 0 al 1 yo tomo 2 cuadros, del 1 a 2 tengo que tomar los mismos 2 cuadros. Si usted cambia la escala, entonces cuando usted vaya a unir los puntos, obviamente no le va a dar una línea recta. Si del 0 al 1 tomé 2, del 1 al 2 nuevamente 2 cuadros, de 2 al 3 2 cuadros, y así sucesivamente en este eje. Acá en el eje Y, pues como habían valores grandes, entonces sí le dejé un solo cuadro para cada unidad. Pero si le dejo un solo cuadro, entonces todos los sigo conservando. Mire, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Y de manera similar para el eje Y negativo. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta. Bueno, finalmente pues unimos esos puntos. Voy a utilizar este instrumento. Y esta va a ser otra representación de esa función que aparece ya de forma analítica, que es la expresión menos 2x más 1. ¿Listo? Ahí está. Una aproximación a esa función. Y entonces esta va a ser la función f de x igual a menos 2x más 1. ¿Listo? De forma similar procedemos para encontrar o representar de forma gráfica las otras dos funciones.
En este caso pues estamos representando en el plano pues, cartesiano una función de tipo afín. La segunda función es 1 menos x y la tercera función es una función de tipo lineal, que es la función 3x. ¿Listo? Entonces esta es la forma de, pues bueno, digamos que una de las formas básicas de poder representar en el plano cartesiano una función. ¿Listo? Bueno, eso era todo. Espero que pues hayan podido resolver las dudas y nos vemos en la próxima. Saludos a todos.